Hola alumnos de octavo básico, espero que se encuentren muy bien en sus casas. Vamos a revisar la guía número 7 que corresponde a las formas de convivencia entre españoles, indígenas y mestizos, o también conocido como relaciones hispano-mapuches. Primero, esto tiene un contexto, que es la Guerra de Arauco, y se denomina la Guerra de Arauco al conflicto que enfrentaron los españoles y mapuches durante el siglo XVI hasta el XVIII. Los españoles buscaron consolidar su dominio, especialmente en el territorio que comprende entre Copiapó y el Biobío, ¿ya? Hubo una gran crisis producto del levantamiento de Curalaba en 1598, donde se termina el proceso de conquista y comienza el proceso de colonia, la colonia española, donde el gobernador Martín Óñez de Loyola pierde la vida en esta guerra de Curalaba. Con el objetivo de dar estabilidad al territorio, se reconoció al río Biobío como frontera entre los españoles y los mapuches. También permitió esto consolidar nuevas formas de relación social, que las vamos a ver más adelante. Y se decidió además financiar un ejército profesional permanente, para lo cual se creó un impuesto llamado Real Situado, para financiar lógicamente los gastos de la guerra de Arauco. En el conflicto hispano-mapuche tuvo gran importancia los indios amigos, que eran grupos de indígenas llamados así por los españoles, eh, que vivían cerca de la frontera y que colaboraban con los españoles. ¿Ya? ¿Cuáles son las relaciones indígenas indígenas con los españoles o hispano-indígenas? Bueno, primero que todo, hay relaciones militares constantemente y esas relaciones militares las vamos a llamar malocas y malones. ¿Ya? Posteriormente también hay relaciones de paz, porque también en algún momento quisieron realizar la paz. Y estos son los parlamentos. Hay relaciones comerciales, donde hay intercambio de bienes, relaciones religiosas que hay desde el inicio de la conquista, que es la evangelización. Hay relaciones biológicas que tienen que ver con la familia, que están apuntadas hacia el mestizaje. Y finalmente las relaciones económicas, que tienen que ver principalmente con la encomienda y la esclavitud. Vamos a explicar de qué se tratan todos estos tipos de relaciones. Primero, en la guerra de Arauco, la guerra de Arauco tiene que ver con las malocas y los malones, que son expediciones militares que hay desde los españoles hasta territorio mapuche, con la intención de robar ganado, secuestrar mujeres, niños, y por parte de los indígenas también el ataque hacia los españoles para también robar mujeres, españoles, niños, etcétera. ¿Ya? Y todo esto es provocado porque Antonio de Vicuña, con sus malocas, provocaron este levantamiento en 1655. Como decía, las relaciones militares. Se realizan expediciones relámpagos de los españoles a territorios mapuches que se llaman malocas. Anótenlas por ahí. Y los mapuches responden también con expediciones llamadas malones, que es lo que yo comentaba anteriormente, que son asaltos que hacen uno de los bandos al otro bando, ¿cierto? Para poder robar mujeres, niños, armas o ciertos productos. Bueno, y para hacer frente a esta violencia, el padre jesuita Luis de Valdivia propuso una estrategia de guerra que era la guerra defensiva, donde solamente podían ingresar a territorio mapuche religiosos con la idea de poder evangelizar y parar un poco la guerra. Y junto con esto se realizaron los primeros parlamentos. Como les decía, las relaciones religiosas tienen que ver con la evangelización que se realizaron hacia los mapuches, ¿cierto? Y está compuesta por la guerra defensiva que se impuso Luis de Valdivia. Y todo esto se basaba en las misiones que los religiosos realizaban a territorio mapuche, aunque muchas veces no eran muy bien recibidos porque los mapuches a veces desconfiaban de estos religiosos y terminaban matándolos. Entonces eso daba pie para que los españoles pudieran atacar a los mapuches nuevamente. También hubo grupos de mapuches que quisieron realizar la paz con los españoles. Entonces realizaban una ceremonia donde se intercambiaban objetos, los españoles regalaban muchos objetos a los españoles, a los mapuches digo, celebraban posteriormente con vino, con asado, y lograban estabilizar la paz.
Uno de los principales parlamentos que hubo en esta época fue el Parlamento de Quilín. Bueno, hay relaciones biológicas, que lo vimos en la guía anterior, lo vimos en la clase también con ustedes, donde existe el mestizaje, donde producto de la mezcla entre españoles, indígenas y negros, ¿cierto? Va a provocar una nueva sociedad, que es la sociedad mestiza. Hay relaciones comerciales, como lo habíamos dicho anteriormente, donde los mercaderes o los conchavadores, así se llamaban, transportaban la frontera, o sea, traspasaban la frontera, digo, del Biobío para ofrecer diferentes productos a los mapuches. Por ejemplo, espejos, agujas, hilos, telas, vino y aguardiente. Pongan especial cuidado en un ejercicio que hay en la guía que tiene que ver con el vino y el aguardiente, que era un producto muy delicado de poder traspasar a los mapuches. Fíjense bien en la guía. ¿Por qué? Lo van a revisar ahí en la guía. Bueno, a cambio de estos productos, los mapuches podían pagar con ganado o podían pagar con productos alimenticios, ¿ya? Las relaciones económicas están enfocadas básicamente con la encomienda y la esclavitud. La encomienda corresponde a que cada español, cuando repartía las tierras, recibía un grupo de indígenas para que pudieran trabajar estas tierras, ya que ellos no eran mirados como esclavos, pero sí debían pagar impuestos porque eran súbditos del rey. Pero el español los cuidaba y estos mapuches trabajaban, ¿cierto?, para el español para poder ver todos estos gastos que tenían con la corona española. ¿Cuáles eran los trabajos? Por ejemplo, el trabajo en la hacienda, ya el trabajo agrícola y en los lavaderos de oro. Y por otro lado, la esclavitud tenía que ver con las plantaciones, con la servidumbre, como revisamos en la presentación anterior, y con los trabajos en minas, ¿ya? Que eran los africanos que venían desde África, lógicamente, para poder realizar estos trabajos en América. Para la actividad, ¿qué deben hacer ustedes? Primero, responder algunas preguntas, aquí hay 5 preguntas, y luego relacionar los conceptos que tienen que ver con las relaciones hispano-mapuche con los conceptos que están en la columna B. Bueno, las preguntas. ¿Qué es la guerra defensiva? ¿Quién impulsó esta estrategia y qué tipo de relación representa? ¿Qué se puede inferir de los parlamentos con la información que entrega la tabla? Es una tabla que aparece en la guía, lógicamente. Así que ahí tienen que mirar bien la tabla y qué podemos sacar en concreto de los parlamentos. ¿Qué productos se intercambiaban? Y respecto al texto, ¿por qué el vino debía intercambiarse moderadamente? Hay un texto ahí en la guía que tiene que ver con los productos que se intercambiaban en los parlamentos, ¿ya? O también en el comercio. La pregunta número 5 tiene que ver con qué productos pagaban los indígenas las mercaderías a los españoles, que también lo nombramos en este video. Y finalmente tienen que relacionar los conceptos de la columna A con la columna B. Por ejemplo, relaciones militares, relaciones de paz, relaciones comerciales, relaciones religiosas, relaciones familiares, digo, y relaciones económicas. ¿Ya? Espero que les vaya súper bien en esta guía, chiquillos, y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Recuerden mandarme la guía al correo alvaro.carrasco.historia@gmail.com. Chao, que estén muy bien.